Nada más, si les parece, porque lo estamos haciendo todos los días, estamos hablando de nuestros dirigentes que dieron hasta su vida porque se alcanzara la libertad en nuestro país, la justicia, la democracia, el respeto a nuestra soberanía. Antes, lo he venido diciendo, se hablaba del fin de la historia durante todo el periodo neoliberal. Se procuró que nos olvidáramos de nuestra fecunda historia política, de nuestro pasado glorioso, porque México se fundó hace miles de años y somos herederos de grandes civilizaciones que florecieron en todo el territorio nacional desde antes de la llegada de los europeos. Y de ahí viene lo que somos. Eso es lo que nos da identidad. Y eso también nos protege, porque por eso tenemos costumbres, tenemos tradiciones que no se tienen en otros países. Y esas culturas pues nos han protegido ante calamidades, epidemias, temblores, inundaciones, malos gobiernos, corrupción, y siempre nuestro país sale adelante del flagelo de la violencia, las drogas. Baste decir que nosotros por esas culturas no tenemos tanto vicio por las drogas. Y la explicación tiene que ver con nuestro pasado, con nuestras costumbres, nuestras tradiciones, la importancia que tiene para nosotros la familia, la solidaridad familiar. La familia en México es la institución de seguridad social más importante. Esto no sucede en otros lados. Nada más piensen cómo están padeciendo nuestros hermanos estadounidenses por el consumo de la droga, que es una pandemia, el consumo del fentanilo, que lleva a que pierdan la vida, muy lamentablemente, 100,000 jóvenes cada año. Y entre otros factores, nosotros consideramos que tiene que ver con el hecho de que los jóvenes tienen que abandonar a sus familias desde temprana edad, cosa que no sucede en nuestro país. Aquí son otras costumbres. Allá llegan a los 18 años y ya tienen que abandonar la casa, la familia. Siempre uso
el ejemplo de cómo hace relativamente poco fueron unos padres, una mamá, un papá, a un juez a denunciar a un hijo porque había cumplido 40 años y no se iba de la casa. Y el juez le dio la razón a los papás y se fue el hijo. Eso es muy raro en México. Comentaba yo también hace poco que comí con Cuauhtémoc Blanco y con la mamá hace como un mes que fui a Morelos y salió el tema y hablaba yo de eso y me hacía señas Cuauhtémoc que no tratara yo el tema porque él no está de acuerdo porque son creo que 6 hermanos hombres y la mamá todavía tiene ahí a 2 de más de 40 y les llama mis bebés. Y Cuauhtémoc pues está en desacuerdo con eso, pero así somos los mexicanos. Entonces, por eso tenemos que no dejar de conocer nuestro pasado, de sentirnos orgullosos de dónde venimos, de nuestros orígenes y también de nuestra historia política. Hoy quiero terminar de narrar lo que fue la vida, la obra de Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. Ya ayer hablamos de cómo Madero, un hacendado, toma conciencia de que era necesario en México enfrentar a la dictadura porfirista, llama al pueblo a tomar las armas, aun cuando él era un hombre bueno, pacifista, y logra que en poco tiempo triunfe la revolución maderista. Se va al exilio Porfirio Díaz en 1911, ya de 81 años de edad, ya grande, y ya no regresa porque fallece en 1915 a los 85 años de edad en París, y ahí están sus restos. Hay quienes sostienen que se deben de traer sus restos porque pues fue gobernante de México por bastante tiempo, dominó cerca de 34 años, desde luego encabezó una dictadura, sufrió mucho el pueblo, hubo represión, aniquilamiento de comunidades, una guerra de exterminio contra los yaquis, asesinaron a 15,000 yaquis y hubo guerra contra los mayas, los mayos, y quizá los yaquis fueron los más afectados porque también los desterraron a trabajar como esclavos en el sur del país. Pero Porfirio Díaz tuvo al principio una acción destacada cuando la guerra de reforma y sobre todo cuando la defensa de nuestro país con la invasión francesa. Entonces, hay quienes sostienen que no fue mal gobernante. Yo respeto esa postura, nada más que no la comparto.
si hubiese habido en ese entonces un buen gobierno, no hubiese habido revolución. Pero pues hay que ser respetuosos, sobre todo de los difuntos, y sí tener en cuenta lo que es la historia. Yo escribo en el libro, en este libro que se llama Gracias, que ya es mi último libro porque me retiro a finales de septiembre, me jubilo y ya es el último libro con propósitos históricos, políticos que escribo. Ya no voy a escribir esos libros, ni voy a tener comunicación, ni voy a participar en ningún evento público, no aspiro a ser jefe máximo, ni a ser líder moral, ni caudillo, ni mucho menos cacique. Yo a finales de septiembre me jubilo, ya cierro mi ciclo y estoy contento, ayer lo decía, porque está garantizado el relevo generacional y me voy a ir con mi conciencia tranquila, con el deber cumplido. Lo que más me satisface hasta ahora es lo que hemos logrado de reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Si me preguntan de qué se siente más orgulloso, de eso. Me siento muy contento y me voy también porque pues ya es bastante tiempo, casi 50 años luchando por ideales, por principios, y no hay que sentirse insustituible y mucho menos caer en el necesariato, y también no tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder, porque eso no es la felicidad. La felicidad, como siempre lo hemos dicho, es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Madero era un hombre excepcional, por eso es el apóstol de nuestra democracia. La revolución maderista fue verdaderamente eficaz. En solo 6 meses, a partir del 20 de noviembre de 1910, cuando se llamó al pueblo a tomar las armas, se consumó el derrocamiento de Porfirio Díaz. De noviembre del 10 a mayo del 11. Una batalla nada más, importante, la de Ciudad Juárez. Hubo pérdida de vidas humanas, 14,000 hombres muertos en los campos de la revolución, solo 14,000 hombres, según estimó Luis Cabrera en septiembre de 1912. Pero este saldo, por siempre lamentable, resultaría menor, muchísimo menor, al que se registró en las etapas posteriores, a partir de que asesinan a Madero, de mucha mayor violencia, precisamente por el golpe de Estado. Hasta la llegada de Madero no hay tantos sacrificios.
Es a partir del asesinato de Madero y de Pino Suárez que se desata con más violencia la revolución. Además, el dinero utilizado para la revolución maderista fue relativamente poco. Desde los primeros días del triunfo, la revolución fue auditada. Fíjense eso, en forma rigurosa como ninguna otra en el mundo. Se auditó lo que costó la revolución maderista. Costó 642,195 pesos de entonces, de los cuales 358,000 se destinaron a la compra de armas, municiones y equipos. El monto total fue reconocido por el gobierno interino, que respetando el acuerdo del 31 de mayo de 1911 en Ciudad Juárez, se le entregó, el gobierno entregó a Gustavo A. Madero ese monto, los 642,195 pesos. Y Gustavo Madero procedió a devolver ese dinero a los aportantes, a los que habían participado con dinero para que se hiciera la revolución en contra de Porfirio Díaz. Nunca se pudo comprobar que la revolución maderista recibiera fondos de empresas de Estados Unidos, como denunciaron sus adversarios. En suma, la libertad se había conquistado sin muchos problemas. Los daños a los activos productivos fueron mínimos. Se respetaron la vida y los intereses de los extranjeros. No hubo fuga de capital, ni se debilitó la hacienda pública. Un mes después de la entrada de Francisco I. Madero a la Ciudad de México, se informa que el corte de caja practicado en la Tesorería General arroja una existencia de 63,070,000 pesos, una vez cubiertos los gastos extraordinarios. 63 millones de pesos en caja después de la revolución. Sin embargo, el trabajo que se tenía que hacer para desmontar al viejo régimen y cumplir con las demandas de democracia y justicia estaba aún por comenzar. La famosa carta abierta del 27 de abril de 1911 de Luis Cabrera a Madero, recomendándole ir al fondo, lo dice todo. La metáfora que utiliza es cruda y dramática. Dice Luis Cabrera: las revoluciones son siempre operaciones dolorosísimas para el cuerpo social, pero el cirujano tiene ante todo el deber de no cerrar la herida antes de haber limpiado la gangrena. La operación, necesaria o no, ha comenzado. Usted abrió la herida y usted está obligado a cerrarla. Pero ay de usted si acobardado ante la vista de la sangre o conmovido por los gemidos de dolor de nuestra patria, cerrara precipitadamente la herida sin haberla desinfectado y sin haber arrancado el mal
que se propuso usted extirpar, el sacrificio habría sido inútil y la historia maldeciría el nombre de usted, no tanto por haber abierto la herida, sino porque la patria seguirá sufriendo los mismos males que ya daba por curados y continuaría además expuesta a recaídas cada vez más peligrosas y amenazas de nuevas operaciones cada vez más agotantes y cada vez más dolorosas. Hasta ahí la cita. Aun cuando el tiempo le dio la razón al licenciado Blasco Urrea, sinónimo de Luis Cabreras, en el sentido de que las rebeliones armadas se sucedieron una tras otra y nunca dejó de correr la sangre, la maldición no recayó en Madero, al contrario, y no solo por su sacrificio, sino por su proceder limpio y transparente como ser humano y hombre público. Madero ha sido juzgado por el Tribunal de la Historia y ha sido colocado en el lugar que le corresponde entre los grandes héroes de México. Ya desde la campaña electoral, su principal ofrecimiento al pueblo de México fue hacer efectivo el derecho a la libertad y en eso cumplió con creces. Como dirigente y mandatario siempre luchó por alcanzar ese ideal que según sus convicciones traería aparejada la prosperidad y la paz. Es cierto, cometió errores y no supo entender y enfrentar el problema agrario, pero más allá de sus fallas, se adelantó como nadie a su época. Fue un visionario genial, un idealista extraordinario, víctima del atraso cívico del país y de la enorme dificultad que entrañaba derrumbar a un régimen tan impenetrable y pervertido como el de Porfirio Díaz para construir una república democrática. Ya nada más para terminar. En la conspiración contra Madero, del golpe y el asesinato del presidente y del vicepresidente José María Pino Suárez, el 23 de febrero de 1913, además de los oligarcas del antiguo régimen porfirista y de Victoriano Huerta y sus chacales, participó siempre con una actitud destacada e influyente el representante del gobierno de Estados Unidos en nuestro país, Henry Wilson, a quien nunca se debe olvidar por ser el embajador más siniestro que se haya padecido en México en 200 años de relaciones diplomáticas entre nuestros países. No ha habido ningún embajador más perverso que Wilson. El asesinato del apóstol de la democracia lo traman los generales Huerta, Blanquet, Mondragón y Félix Díaz. Ellos se encargan de escoger al autor material del crimen y la decisión recae en el mayor de rurales, Francisco Cárdenas, que había operado contra las fuerzas magonistas encabezadas por Santana Rodríguez, conocido como Santanón, en el sur de Veracruz en 1910. Y también este chacal, Francisco Cárdenas, había combatido en 1912 a los rebeldes zapatistas de Iztapan de la Sal, en el Estado de México.
Francisco Cárdenas, dice el maestro Taracena, historiador, pidió que la orden se la diera directamente Huerta, por lo que fue conducido a la oficina donde estaba Huerta, quien le ofreció una copa de coñac. El 22 de febrero por la noche, luego de 4 días de cautiverio en la intendencia del Palacio Nacional, esa intendencia ya se convirtió en un recinto para rendir permanentemente honores a Madero. Ya se conoce como la Intendencia de la Traición y se reconstruyó de cómo estuvo ahí 4 días encerrado en esa intendencia el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. El 22 de febrero, en la madrugada, son despertados para ser trasladados a la penitenciaría. Se visten apresuradamente el presidente, el vicepresidente, y se despiden de Ángeles. El general Felipe Ángeles estaba también con ellos, pero al general Ángeles no lo ejecutan. Con un adiós, mi general. Madero, Cárdenas y el cabo segundo de Rurales, Francisco Ugalde, suben a un automóvil tripulado por el señor Romero y Pino Suárez, sube a otro vehículo. Al llegar a la esquina oriente de la penitenciaría, Cárdenas le ordena a Madero que baje del auto y allí le dispara 2 tiros en la nuca, en tanto que Figueroa y Pimienta, tomando la detonación como señal, acribillan al licenciado Pino Suárez. Con estos cobardes asesinatos, como ya lo dije, inicia lo que unos días antes le había confesado José María Pino Suárez al embajador de Cuba, Manuel Márquez Starling, quien los acompañó una noche de las 4, fue a dormir con ellos y platicaron. El embajador de Cuba y José María Pino Suárez, vicepresidente, en lo que ahora, como ya les dije, es un memorial recordando a Madero y a Pino Suárez en esa llamada Intendencia de la Traición. Decía Pino Suárez en esa plática al embajador de Cuba: yo no creo, como el señor Madero, que el pueblo derroque a los traidores para rescatar a su legítimo mandatario. Lo que el pueblo no consentirá es que nos fusilen. Decía Pino Suárez acerca de la actitud que podía tomar el pueblo de México en ese entonces. Carece el pueblo de la educación cívica necesaria para lo primero, pero le sobra coraje y pujanza para lo segundo. O sea, no van a venir a pedir que nos liberen, pero si nos asesinan, el pueblo no lo va a permitir. Y así sucedió. Se cumplió la profecía y a partir de ese asesinato, el fuego de la revolución envolvió a todo el país
y tardó años causando destrucción y desgracias. Nada más que esa revolución no fue en vano. Gracias a esa revolución se avanzó mucho, sobre todo en el terreno social, en la atención a los campesinos, en garantizar el derecho de la tierra a los campesinos, en mejores condiciones laborales para los obreros y en todo lo que tiene que ver con la justicia social. Esto es Madero. Mañana vamos a tratar lo que fue la actitud de Francisco Villa después del asesinato de Madero. Francisco Villa, el revolucionario del pueblo. ¿Ya terminamos?